Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, la paz del Señor, por aquí estamos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gloria de Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Me han preguntado sobre la unción de aceite, me han preguntado mucho. Este es un tema al día de hoy muy necesario. Vamos a ir viendo con la escritura qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo algunos conceptos que muestra la escritura. No todo, hermano, es para hacer, ni todo es para... Vamos a verlo, qué dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Leemos qué dice la escritura, gloria a Dios, por ejemplo, en Juan 9. Vamos a ver cuando nuestro Señor, cómo sanó nuestro Señor en esta oportunidad. Juan 9, capítulo 3, verso 3. Dice, respondió Jesús, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para gloria de Dios. Dice, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Cuando los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y dijo, no sé. Amados hermanos, al día de hoy hay un tema bien tremendo, amados hermanos, que es el tema de los actos proféticos. No solamente el tema de la unción con aceite, sino el tema de los actos proféticos que estamos viendo, que se está llegando a una apostasía tan grande, donde muchos han salido diciendo mucho disparate por internet, por YouTube. Están usando esa plataforma para traer un evangelio diferente, un evangelio engañoso, y sobre todo los que se dicen profetas. Esos son los que más, los más inventores de este tipo de males, amados hermanos, donde ellos dicen estamos haciendo actos proféticos. Es la palabra acto profético. Quiero decirles que no está en ningún lado, no es bíblico el acto profético, no está como tal, no está como tal, sino que los hombres de Dios recibieron una revelación en un momento específico, para un momento específico, para una situación única, porque Dios no es que se ponga a hacer siempre, le diga, haga lo mismo, como un molde, que tenga un molde, porque vemos que, por ejemplo, en este ejemplo que vemos acá, que hizo lodo y escupió y usó lodo y le untó los ojos al ciego, no vemos que se vuelva a repetir ese mismo milagro en esa misma forma. O sea, el hombre tiende a repetir de repente sus faltas, tiende a repetir su pecado,
como dice, el que practica el pecado, o sea, sigue practicando una misma situación una vez y otra vez y otra vez. Pero Dios no, amado hermano. El Señor es único. Él es creador. O sea, el Señor es creador y por lo tanto, pero al día de hoy, amados hermanos, que podemos ver que en el Antiguo Testamento también podemos ver, miren, en Segunda de Reyes 2, 19 y 22, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra. Escuche bien lo que dice, conforme a la palabra, conforme a la palabra. O sea, la palabra que tiene poder esa palabra, pero ¿cuál palabra? La palabra que vino de Dios, porque no va a ser la palabra que diga un hombre. Porque si no yo voy a empezar voy a decir, quiero que se me haga tal cosa, que se me dé tal cosa, que se me solucione tal cosa, y lo digo para que haga. Hay personas que dicen, están ese falso, hermano, ese falso que lo han infiltrado, que es de la nueva era, que empiezan a decir, confiesa, declara y decreta, y empiezan a decir, por mi palabra, empiezan a usar la Biblia, hermano, tergiversada, cuando es la palabra de Dios la que hace el milagro en cada vida, en cada persona. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Gloria al Señor. Vamos a ver otros milagros, otras obras también hechas por siervos de Dios, pero eso no es una doctrina, hermano, para que alguien venga y diga, vamos a hacer esto para que nos dé este resultado. No, no lo podemos hacer, porque si no estaríamos conduciéndonos como niños, ¿entiende? El niño imita al padre o imita al que ve la televisión o repite palabras, a veces no sabe que está diciendo malas palabras o que está diciendo una incoherencia. Y así pasa con los que son niños espirituales al día de hoy, que no han despertado espiritualmente. Comienzan a hacer cosas que otros le dicen, pero no van a la escritura, donde la escritura te va a indicar lo que tú debes hacer. Al día de hoy nosotros somos salvos por fe y por gracia. Y todo lo que nosotros hacemos es por fe. Por fe creemos, por fe andamos, dice, no andamos por vista, dice la palabra de Dios, aleluya. Dice, Hechos 21, vamos a leer verso 11. Dice, pues venía a vernos, Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino también a que me maten en Jerusalén. O sea, Pablo estaba dispuesto a todo, no le importaba, era valiente, no era ningún cobarde, estaba dispuesto a ir para adelante. O sea que esos tipos de actos proféticos o algo simbólico como aquel profeta Agabo tomó el cinto,
No quiere decir específicamente que eso sea un hecho repetitivo, que se tenga que repetir cada vez que una persona quiere hablar algo de parte de Dios. Eso no es así, hermano, porque vemos que ese hecho fue único, único, no se volvió a repetir, no se volvió a repetir. En Segunda de Reyes también vemos otro hecho también. Dice, Eliseo volvió a Gilgal, Segunda de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, dice, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero después sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer, y no hubo más mal en la olla. Aquí vemos otra situación, pero no vemos que sea un hecho repetitivo, que se vuelva a repetir para poder traer otra vez bendición. Como también podemos ver la historia de la viuda, cuando el profeta le dice, trae ollas, muchas ollas, pídele a tu vecino, y dice, no, la harina y el aceite en la tinaja no escaseará. O sea, son milagros hechos. Dice, y la mujer que tocó el manto del Señor fue sana del flujo de sangre en aquella hora. Son hechos de fe, amados hermanos, donde la fe obra, donde la fe de la persona obra, no en sí es el hecho. No vemos que no se ha repetido el tema del barro y de untarle los ojos o los oídos a las personas. No vemos que el Señor volvió a hacer un ungüento de barro con saliva para sanar a otra persona. No vemos que eso se repita. Pero ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? El pueblo de Dios sigue siendo idólatra, hermano. Todo lo toma literalmente. Y los falsos profetas se aprovechan de esas cosas, los falsos profetas infiltrados en el pueblo de Dios, brujos infiltrados en el pueblo de Dios que leen la Biblia, se estudian la Biblia, se ponen a estudiar la Biblia y le traen todas estas cositas al pueblo, y al pueblo le gusta, le gusta. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me han conocido, son hijos ignorantes y sin entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo saben. Lo dijo el Señor, son hijos ignorantes sin entendimiento. Son sabios para hacer el mal, porque para hacer sinvergüenzura, tramas de negocio y cosas raras, de que vendo, de que hago, de que trampas y cosas, para eso sí son muy sabios, para hacer el mal, dice Dios. Pero hacer el bien no saben, dice el Señor. Entonces vemos en la escritura muchas situaciones que son actos de fe, pero vemos también en el Nuevo Testamento, amados hermanos, porque es lo que tenemos que mirar al día de hoy. Tenemos que estar mirando qué dice la palabra de Dios, qué nos dejó dicho el Señor, por ejemplo, para los enfermos. Si viene uno y te dice, bueno, vamos a ponerte barro, por ejemplo, acá, o unas plastas de higo, como también le pasó a Isaías con el
el rey Ezequías, que puso, dice, una plasta de higos sobre una llaga. Pero no quiere decir, hermano, que tú todo lo que ves allí en la Biblia sea para que tú lo repitas. O como por ejemplo, dice, hay también personas que dicen, vamos a caminar 7 veces. Yo, ¿cuántas veces lo hice, hermano? En mi ignorancia, en mi madurez, hermano. Cuando era niña, entonces el niño imita, pero eso no cambió ninguna situación en mi vida, amados hermanos. Eso fue un hecho específico que el Señor le dijo a Josué, da tantas vueltas en el muro y los muros van a caer los muros de Jericó, pero no quiere decir que si vos querés que caiga el muro en tu ciudad, tenga que comenzar a dar vuelta con una trompeta y con un cántaro para que eso acontezca. O sea, no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino, hermanos, seamos entendidos de las cosas que son de Dios, aleluya. Por ejemplo, gloria al Señor. Nuestro Señor dijo en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad, gloria a Dios, a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuándo va a pasar esto, amados hermanos? Que dice el Señor, el óleo de gozo, que es aceite, es óleo, es aceite. Entonces, hay muchos que dicen, no, nos tenemos que ungir nosotros, echar aceite. Cuando Santiago 5 dice que era para los enfermos, así dice la Escritura, ungiendo a los enfermos con aceite en el nombre del Señor y orando por ellos, dice, esa oración de fe sanará al enfermo, es la oración de fe. Y el evangelio, amados hermanos, es un evangelio de fe y esperanza. Por eso dice el Señor, todas estas bendiciones que nos dice Isaías 61 y que también están en el Nuevo Testamento al día de hoy, es para nosotros, porque también a nosotros hemos recibido la unción. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo, la misma unción que reposó sobre nuestro Señor, el Espíritu Santo que ha venido, que vino sobre nuestro Señor, también vino sobre nosotros. Como dice aquel que guarda su palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Me manifestaré, dice, aquellos que guardan mi palabra. Al que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si tú estás guardando la palabra, tú vas a recibir la unción del Santo. La vas a recibir, porque es presencia del Espíritu Santo. Pero, amado hermano, no es que vos te eches aceite por la cabeza. Eso no es. Salmo 23:5 dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza, el Señor ha ungido. Es con su espíritu, amado. No es que el Señor dice, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. No es que el Señor vino con un botellón de aceite y te echó aceite sobre la cabeza y llenó tu copa, llenó tu vaso de aceite. No,
es una llenura espiritual. Es espiritual. La unción de aceite sobre tu cabeza es espiritual. Mi copa está rebosando. No está hablando de un aceite de supermercado, sino está hablando de una unción espiritual. Por eso el Señor quiere que nosotros ya no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino que podamos ser entendidos en la palabra de Dios, como hijos maduros que están prontos para recibir el reino, porque dice que mientras el niño sigue siendo niño, no difiere del esclavo, porque el esclavo tiene que estar sujeto a alguien que le diga qué hacer. Lo mismo el niño, tiene que tener un ayo, tiene que tener alguien que lo esté dirigiendo porque no entiende las cosas. Por ejemplo, un niño no puede administrar una hacienda, no puede administrar el trabajo, una empresa, no puede administrar. Por ejemplo, si su padre es un hacendado, tiene campo, no lo va a poder administrar. Así es todo aquel que es niño en su forma de pensar, que no está discerniendo la obra de Dios y las cosas del Señor. En los negocios de su Padre Celestial no los puede discernir espiritualmente. Dice, todavía soy carnales, porque hay entre vosotros celos, contiendas, pleitos, divisiones, ira. No estás enfocado en las cosas de Dios, estás enfocado en quiero un novio, quiero un esposo, quiero un mejor trabajo, quiero una casa, quiero comprarme un auto y quiero viajar. Está enfocado en cosas de este mundo. Y los que aman al mundo y las cosas de este mundo no pueden amar las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que todas esas cosas que vemos en la Biblia escrita, para que no seamos engañados, hermanos, tenemos que ser entendidos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora dice, yo soñé, viene una profetisa, un profeta, dice, yo soñé que teníamos que subirnos a la casa con el aceite y echar todo, ungir, dice, todo el techo con aceite. Ahora dice, dice, soñé, Dios me dijo que tengo que agarrar, dice, 1 litro de aceite y pasar por toda mi familia con aceite. Y yo soñé, dice otro, hay otros que están echando sal, amados hermanos, porque como leyeron o vino un falso profeta que vio y leyó en la Biblia y está trayendo eso como doctrina, pero no es una doctrina, porque el Señor no nos mandó a practicar ninguna de esas cosas, no está escrito. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, Cristo el Mesías, podemos ver que Él no andaba con 1 litro de aceite echándole a la persona. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar. Y ahí está una lista que vino a traer liberación, libertad a los cautivos, a abrir a los que estaban presos por el enemigo espiritualmente, en la cárcel, en cárceles espirituales por causa del pecado. El Señor los vino a libertar. ¿Por qué? Porque lo ungió, Dios lo ha ungido con el Espíritu Santo. Recordemos que descendió sobre el Señor el Espíritu Santo como paloma, no que fuera una paloma, sino en forma de paloma, descendió sobre el Señor y se posó sobre él. Gloria a Dios. Entonces, no es, amado hermano, que nosotros salgamos a imitar todo lo que vemos
que fue escrito en el Antiguo Testamento, o ciertos hechos que el Señor no los repitió, sino que fueron únicos, como este caso, que hizo lodo y le untó los ojos al ciego y fue sanado, como la vez que el profeta echó sal no es para que las personas están echando sal en las casas, en los templos, pasando sal por todos lados. Otra persona me comentó que sal y agua, que dice, no dice, estaba ungiendo, estaba regando. Eso es hechicería, hermano. Haciendo alrededor de la casa, caminando y echando sal con agua. Otra echando aceite con agua. Hermano, que Dios tenga misericordia de su pueblo y que su pueblo pueda ser entendido, amados hermanos, que podamos ser entendidos de las cosas de Dios. Bendito sea el Señor, que tenga Dios misericordia de su pueblo, amados hermanos, haciendo muchas cosas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13:3. Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para ver si tú lo amas y te guardas, y te guardas. También Deuteronomio 13:5, para esos que se dicen profetizas y profetas que vienen con esas historias, ¿no? Porque ahora Dios me dice que tomes una vara, y agarran una vara y empiezan a hacer todo un teatro, amados hermanos, o agarran harina o agarran masa y hacen todas unas representaciones en el altar de Dios, cuando eso no está escrito, no está, amado hermano, en el Nuevo Testamento. Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo, ninguno de los apóstoles hicieron representaciones teatrales en el altar de Dios. Allí también estuve viendo de otra mujer que predica que una representación con una cruz al hombro. Están agarrando el altar de Dios para hacer una blasfemia, amados hermanos. Y el pueblo de Dios está consintiendo en toda esta apostasía. No lee la escritura. Dice, erráis porque desconocéis las escrituras. Deuteronomio 13:5 nos dice, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque están aconsejando palabras que Dios no ha dicho, diciendo, haz esto, y Dios no lo ha dicho. Y volvemos a leer Jeremías 4, donde dice, porque mi pueblo es necio y no me han conocido. Son ignorantes, hijos ignorantes sin entendimiento. Que Dios tenga misericordia de nosotros, su pueblo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser entendido. No es que tú agarres el aceite y te eche, porque eso no va a cambiar tu semblante. Mira, si tú te echas aceite en la cabeza, no va a cambiar tu semblante. Habla de una unción espiritual, que cuando tú ayunes, unjas tu cabeza y laves tu rostro, que vayas a la presencia de Dios. ¿Acaso cuando tú estás con un corazón quebrantado, no lloras, no caen tus lágrimas sobre tu rostro y la unción del Espíritu Santo desciende sobre tu cabeza? Cuando estás con un espíritu humillado y quebrantado en la presencia de Dios. Porque dice que Dios al humilde, a ese mira el Señor, más al altivo mira de lejos. Yo estoy con el humilde, con el quebrantado de espíritu.
Por eso dice, lava tu rostro en la presencia del Señor. No es que te eches agua, no podemos ser, tenemos que ser entendidos de las cosas de Dios. Dice, para mostrar, no lo hagas para mostrar a los hombres que ayunan, pero cuando tú estás en la presencia de Dios, el rostro resplandece. ¿Usted cree que Moisés resplandecía su rostro porque allá arriba el Señor tenía un botellón de aceite cuando Moisés estaba en ayuno y tenía agua y se lavó la cara y dice que tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía, no podían mirar el rostro, el resplandor que tenía Moisés de haber estado en la presencia de Dios. O sea que su rostro era un rostro diferente por la presencia de Dios. No era que Dios tuviera un botellón de aceite y le echara encima a Moisés, sino que era la unción que Dios había derramado sobre Moisés, la unción de la presencia de Dios. De eso es lo que se trata. Cuando ayune, unge tu cabeza, lava tu rostro. Es estar en la presencia de Dios, porque Dios es espíritu, hermano. Es espíritu. Y si el Señor te especifica, porque aquí no especifica que sea con aceite, porque dice, cuando tú ayune, unge tu cabeza y lava tu rostro, pero en ningún momento te dice que unjas tu cabeza con aceite o laves tu rostro con agua, con perfume. No dice con qué, dice lava tu rostro, unge tu cabeza, pero es en la presencia de Dios, es con la presencia de Dios. Salmo 23:5 nos confirma las palabras que estoy hablando, porque Dios no se contradice. Su palabra nos confirma, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, has ungido mi cabeza con aceite. Es espiritual, el óleo que leímos en Isaías 61, óleo de alegría, aceite. Dice, mi copa está rebosando, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser entendidos en su palabra. Su palabra es espíritu, su palabra es verdad, es espíritu. No es que tú ahora para tener entendimiento te comas la palabra como hay una historia allí de un burrito que se llamaba Platero y se comió el libro para ser entendido. No. Es, hermano, que seamos entendidos que las cosas de Dios son espirituales, no son carnales, hermano, son espirituales. Y Dios es espíritu y los adoradores que Dios busca son en espíritu y verdad. Que seas un adorador en espíritu y en verdad, que cuando vayas a la presencia de Dios, busques su presencia de tal manera que Él te unja con su presencia. Aleluya, santo es el Señor. Mi copa está rebosando. Unges mi cabeza, Señor, con aceite fresco. Gloria al nombre del Señor. ¿Vieron que dice unges? Dios es el que te unge con aceite fresco. No que tú te unjas, sino que el Señor te unge. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te doy, Padre Celestial. Danos entendimiento sobre tu palabra, Señor, como dice tu palabra, el reino de los cielos ha llegado a vosotros, Señor, y tu reino es espiritual. Gloria a tu nombre, santo es el Señor. Te ruego, Padre, que ayudes a tu pueblo, Padre, a ser entendido, Padre mío, aleluya, gloria a tu nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.